¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperemos a que la gente se vaya conectando para empezar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Listo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con su análisis exploratorio? ¿Cómo van avanzando con eso? Bien, bien. Yo ya casi acabo el proyecto del Sprint 5. ¿Ya? Pero bien, bien. Retroalimentándome con Google también. Genial. ¿El resto cómo va? ¿Alguien está ya en el sprint 6 o todavía nadie llega al sprint 6? No, yo voy en el 5 empezando el proyecto. Genial, Yo genial. empecé hoy ¿El el resto? 6, pero recibí observaciones del proyecto, entonces pues voy como que... Del proyecto 5. Ajá, del proyecto 5. Chévere, chévere. Pero ya lo enviaste. Ya, perfecto. ¿El resto? Yo voy a la mitad del Sprint 5. O sea, falta la mitad para iniciar el proyecto. Ah, perdón. Chévere. Sí, el 5 sí. Ujú. El 5, chévere. Buenísimo, buenísimo. Todavía estamos a buen tiempo, sigan avanzando, Oye, Juan, van bastante bien. Cuéntame, ¿crees Juan. crees que puedas pasar la hoja del notebook que hicimos la clase pasada? No les pasé.
Ah, sí, justo yo iba a preguntar por eso también, Qué irresponsable de mi parte, mil disculpas. porque nos va a servir para el proyecto del 5. Sí, justo la estructura es muy parecida. Sí. Qué irresponsable de mi parte. Me pasó lo mismo con otro grupo que tengo que me olvidé de pasarles. Se los paso en este mismo instante. Van a ver que les paso. DF, ¿Por cohortes Discord o nos los vas anteriores. a pasar por aquí? Por Discord, por Discord. Ok, va. Ahí va. Ya, Listo. ahí está. Chévere. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a empezar otro caso. Ya nos olvidamos un poco del Banco Mundial. Vamos a empezar otro caso que, Georgina, ya me dijiste que empezaste el Sprint 6, ¿no es cierto? ¿Pudiste leer algo? Sí, bueno, se trata como de, Ujú. antes eran creo que diccionarios de listas y ahora son listas de diccionarios y entonces es como que empezar a ver un poquito como las bondades que eso tiene y así, cosas. Se vuelve a retomar como los bucles, un poquito las funciones y creo que es en eso voy. O sea, Ya, es un pero repaso de todo. cómo se llama el proyecto, el Sprint 6? ¿Cuál es Ah, el nombre? no me acuerdo, pero es el proyecto de la unidad uno, o sea, como que ahí, después de ese Vamos a ver pequeño todo, repaso, ajá, va a venir ¿ya? un proyecto muy fuerte. Muy grande, ¿no es cierto? No viene un proyecto muy grande. Básicamente, vamos aquí en el Sprint 6, ustedes van a terminan lo que es la parte, los fundamentos, ¿ya? Programación. Entonces van a ver un caso y les acabo en el chat de poner unos datos, ¿ya? Entonces, si los abren, voy a compartir mi pantalla un momento. Sí, ya voy a compartir mi pantalla. Y así abren el link que les acabo de poner ahí en el chat. Sí, sí, están viendo mi Ok. pantalla. Chévere. Van a ver que existe una coincidencia muy grata, que son los mismos datos que se van a encontrar en el proyecto del Sprint 6. O sea, ¿no? Que es básicamente todo el Sprint 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un análisis exploratorio de datos, porque todo lo que hemos aprendido hasta ahora nos lleva a eso, a poder hacer un análisis fundamental de los datos, un primer análisis de nuestros datos. Vamos a utilizar el mismo dataset que van a utilizar en el Sprint 6, pero siempre es bueno y siempre se los digo, no me interesa replicar su Sprint 6 porque no me interesa. Voy a hacer cosas, muchas sí podrán ser parecidas, muchas no lo serán, pero un poco es lo mismo del Sprint 5, ¿no? Acompañarles en que ustedes desarrollen y que les sea más fácil. Entonces vamos a utilizar los mismos datos, vamos a hacer nuestro propio análisis exploratorio, que es complementario a lo que ustedes hacen en el Sprint 6. Y es finalmente lo mismo que estaban ustedes haciendo, ya hicieron o van a hacer en el Sprint 5, que es análisis exploratorio de datos. ¿Sí? Utilizar nuestras herramientas para, a partir de unos datos, empezar justamente a sacarles provecho y poder tomar decisiones basadas en eso. ¿Ok? ¿Listo? Listo, listo. Listo. Entonces, si están viendo mi pantalla, no sé si alcanzan a leer más o menos los datos, así brevemente. ¿A alguien le suenan algunos nombres por ahí? Sí, con esos datos creo que se trabajaron varios ejercicios en alrededor de varios sprints, con todo lo de nombre, plataforma, año de release, el género, todo eso. Es el de videojuegos, ¿no? Ujú. Ventas Ex- En Japón, en Europa, en América y así. Ya lo soñaba. Exactamente, en el Sprint 6 van a hacer un análisis de todo esto, de videojuegos. ¿Ya? Vamos a tomar estos datos de videojuegos que ya los han ido viendo. Lo que vamos a hacer
es básicamente estudiar un poco cómo es la industria de los videojuegos con estos datos. ¿Ok? ¿Listos? ¿Estamos preparados? Entonces, empecemos. Empecemos a trabajar con esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a importar las librerías con las que vamos a trabajar. Entonces, vamos a trabajar con pandas, ¿cierto? Como siempre. Vamos a importar NumPy. Nos va a servir para cualquier cálculo que queramos hacer. Vamos a importar nuestra librería gráfica para hacer algún tipo de gráfico que nos interese hacer. Y vamos a importar nuestra librería de análisis estadístico, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué hacemos luego? Vamos a cargar nuestros datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué datos vamos a cargar? Vamos a definir nuestro data frame, le vamos a llamar games, ¿no es cierto? Y vamos a usar nuestra querida función readCSV, donde no, como ya les copié, vamos a importar los datos, ¿cierto? En el link que están, ¿ok? ¿Listos? Y ya teniendo eso, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Info. Ya. En general, ¿cómo se llama eso? O descripción de un vistazo, una descripción del data Un frame. vistazo, ¿no es cierto? Un diagnóstico inicial, ¿no es Ujú. cierto? Siempre, nunca hagan nada antes de esto. Un punto describe también ayuda, ¿verdad? Sí, pero el punto de describe, ¿cuál es el problema que tienes? Que no sabes qué vas a escribir todavía. No sabes si tienes variables numéricas, no sabes nada todavía. Ahorita, Va. sobre todo, ¿no es cierto? Es útil poquito después, ¿ya? Cuando ya empiezas a verle un poquito más en detalle a los datos. Entonces, vamos a ver. Entonces, primero veamos el Data Frame Games, veamos el info, para conocer cómo está estructurado este dataset. Entonces, es un dataset que tiene 16.700 filas, que tiene 11 columnas que están ahí, se las ve ahí. Sabemos que hablan de videojuegos, entonces tenemos algunas columnas que podemos ver en general, que potencialmente hay algunos valores perdidos por ahí escondidos. Y tenemos tipos de variables un poquito diversos. Eh, vamos a ver si tenemos que hacerle algún tipo de ajuste complementando el info siempre con un head o un sample, ¿no? Dije, a mí me gusta mucho más usar el sample porque me muestra datos de todo lado de forma aleatoria, me muestra filas de forma aleatoria. Entonces, ¿qué me dice la columna name? La columna name me describe un juego, un videojuego en particular. La plataforma me describe la consola o digamos, el aparato en el que está ese juego. El año de lanzamiento, el año en que el juego salió al mercado en esa plataforma. El género es el tipo de juego, es una tipología del videojuego. Luego tenemos NA Sales, que corresponde a las ventas en Norteamérica. EU Sales corresponde a las ventas en Europa. JP Sales corresponde a las ventas en Japón. Y Other Sales a ventas en otros lados del mundo.
Importante que tener en cuenta que estos valores están en millones de dólares. ¿Ya? Por eso ven valores así medios marginales, por si acaso. Son millones de dólares. Luego tenemos la calificación de los críticos. Y aquí vemos ya algunos valores perdidos. Entonces yo les pregunto a ustedes. Bueno, ya les pregunto luego seguimos explorando un poquito más. Luego tenemos calificaciones de los usuarios. Luego tenemos el rating, que es no es una calificación bueno, sí, es una calificación que se da para el tipo de público al que está dirigido ese videojuego, así como las películas, los videojuegos también tienen una calificación. O sea, las películas tienen el todo público, el PG-13, el R, ¿no es cierto? Los juegos también lo tienen. Pero vemos que hay algunos valores perdidos por aquí, ¿cierto? Entonces, eh, entendiendo que estos datos me muestran básicamente las ventas de distintos videojuegos en diferentes plataformas, la pregunta que yo les hago aquí es la siguiente. ¿Por qué pueden haber valores perdidos en Critic Score? Porque todavía no ha Ahí- sido rankeado por algún crítico, porque Genial, genial, bien. Es una posibilidad, o porque nadie le ha interesado rankearlo, ¿cierto? No se ha pedido. Y lo mismo sucede con User Score, ¿no es cierto? Sí, sí, chévere, chévere. Entonces, estos valores perdidos, ¿deberíamos imputarles algún valor o dejarles así como están? depende de qué es lo que querramos analizar, del objetivo del análisis. Pero piénsalo en general. Si tuvieras o sea, ¿le imputarías algún valor? Yo ¿O no, por qué no? porque, porque si meto un valor, Ujú, o ya no sé, un promedio, una ujú, media, etcétera, lo que sea, la ujú. verdad es que creo que podría afectar la calificación porque son muchos valores perdidos. Perfecto. Es, Bien, no sé, es casi el 50% de, perfecto. de los datos. Bien, chévere. Alguien podría decir, oye, pero le podríamos poner un score de cero Lo afecta también. igual. Si vamos a medir Ajá. puntuación, si vamos a medir el score de los críticos, entonces le pongamos un cero, le pongamos un 10, le pongamos una media, una mediana, nos va Ujú, a afectar el análisis, lo va a sesgar. perfecto. Bien, bien. Fíjense que tanto esos scores, esos valores perdidos, no responden a un error de los datos. No es porque no es porque se equivocaron cuando hicieron esta tabla, los que la hicieron. Es porque tiene una razón de ser ese valor perdido. Esa razón de ser está asociada a que no hay esas calificaciones, no existen. Entonces, no tenemos ninguna razón lógica para imputarles ningún valor y como dice Mario, oye, además son tantos que si les imputo algo me voy a sesgar, si es que quiero por ahí analizar algo asociado con estos scores, voy a dañar los resultados. Entonces, dado que no son ni errores y puedo correr el riesgo de dañar mis resultados cuando analice, si es que necesito analizar algo, preferible los dejo como están, los dejo como valores perdidos. ¿Sí? Nunca se olviden, los valores perdidos no tienen que imputarlos por imputarlos, tienen que tener una razón de ser esas imputaciones. ¿Ok? ¿Listo? Esa es una cosa muy importante, no se olviden nunca de eso. ¿Ok? Vale. ¿Listo? Chévere, chévere. Entremos ahora
más en detalle. Me preocupaba de esas dos columnas porque son donde más valores perdidos hay, ¿no? Y bueno, y en rating también hay bastantes, pero rating tiene la misma idea, ¿ya? No se los ha, no se los ha dado ninguna calificación todavía. Pero bueno, ya lo vamos a ver incluso en mayor detalle. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunas cosas que creo que son importantes y aquí entra el Scribe que lo mencionaba. Vamos a ver columna por columna. Entremos a estudiar con las diferentes columnas, ¿les parece? Dentro de este diagnóstico inicial. Para conocer, acuérdense que este diagnóstico inicial nos ayuda a compenetrarnos en los datos, a entenderlos mejor. Sabemos que hablamos de videojuegos, concretamente de ventas de videojuegos en distintas plataformas, ¿no es cierto? O sea, ventas y calificaciones, de hecho, que se dan a los videojuegos, pero entendamos un poquito más algunas columnas. Entonces, estudiamos platform, ¿ya? Como platform, ya lo vimos, y la plataforma concretamente, si se dan cuenta, es un texto y está bien que sea un texto. Más que la función que más útil me puede ser es hacer un conteo de valores, ¿cierto? Para conocer un poquito de qué se tratan estas plataformas. Entonces aquí están todas las plataformas que tiene este dataset. ¿A quién le gustan los videojuegos? ¿O a nadie le gustan? ¿A Rafael le gustan o Rafael tiene una pregunta? Me gustan. Chévere, entonces tú seguramente vas a entender muchos de los nombres que ves ahí. ¿O me No, no me equivoco? gustan tanto. Les voy a poner voy a ordenarles en orden de lista, digamos, a este conteo, a esta tabla de frecuencias para que sea más fácil. ¿No te gusta tanto? O sea, si yo te digo, oye, ¿reconoces de esta plataforma? ¿Tú sabes de qué plataforma estamos hablando o no? Sí, la consola sí, los juegos tal vez no, pero las consolas sí. La consola, pues estamos viendo la consola. ¿Qué es PS? Cuéntale a tus compañeros, ¿qué es PS? PlayStation. El famoso PlayStation. Todos han escuchado, si es que así no les gustan los videojuegos, estoy seguro que han escuchado de PlayStation, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es bueno hacer eso? Fíjense que estamos entendiendo los datos, metiéndonos un poquito, curioseándolos, ¿ya? Entonces, PlayStation, y tenemos PlayStation uno, 2, 3, 4, PSP, que no, nunca he sabido bien qué es significa la P, pero también es PlayStation, este es es el Portátil, creo. Portátil. portátil, Ujú. creo que significa, ya, perfecto, es el chiquito, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos, ¿qué más tenemos aquí que le suene conocido? Por ejemplo, le suena conocido este de aquí, No. Nintendo. el Sí, NES. es El NES Nintendo. es el Nintendo, ¿no es Ah, cierto? Nintendo Entertainment System, ¿no? Por definición. Y por aquí debe haber un SNES, que es el Super Nintendo, bien famoso también. Y el GB es del Game Boy, el Game Boy Advance, ¿no es cierto? El Gen le suena el Gen, el principal competidor del NES, del Nintendo. No, Ni Les, no me idea. suena. les suena cómo se llama la empresa que creó Sonic. Eh, ¿No ¿Saben es o no Sega? saben? no sé. Sega. Entonces, Ah, el nombre formal de la plataforma de Sega era el Sega Genesis. Ah, aquí mm, está, ese es el Sega Genesis. ¿Ya? De ahí tenemos de N64, es el Nintendo 64, que seguramente también lo han escuchado o lo han usado. Seguramente aquí está el Wii, Wii U, y aquí hay otros también bastante grandes, ¿no? Bastante conocidos. ujú, Supongo que saben cuáles son. sí. Xbox El de Xbox, Microsoft. ¿no? Y todos el Xbox y diferentes tipos de Xbox que han salido. ¿Ya? ¿Alguien sabe este es muy importante, este 2600. ¿Alguien le Es suena? el Atari, Ahí, ¿no? El ahí famoso empezó la adicción. Atari, el famoso Atari, ¿no? Digamos, la primera consola que exitosamente llegó a los Están hogares. revelando sus edades. Exactamente. Yo puedo decir que orgullosamente sí jugué con el Atari.
Yo también, pero pues no, no, tampoco se dice. Pero no quería, Tampoco se presume. no quería decirlo, ya, chévere. Pero bueno, ¿por qué quería mostrarles esto y por qué es bueno hacer esto en esta investigación? Porque lo importante es entender los datos, curiosearlos, ¿ya? Y a partir de aquí uno se va dando ideas de qué debería hacer después, porque ¿qué viene después de este entendimiento? La limpieza, el procesamiento de los datos. Entonces uno ya se va dando ideas de lo que vamos a ir haciendo, ¿ya? Porque ya vas entendiendo más los datos. Y, yo, sé- y dense el tiempo, no se apuren por empezar a procesar los datos, ¿ya? Luego tenemos el año de lanzamiento. El año de lanzamiento eh, tiene algunos valores perdidos por ahí, pero dentro de los 16 casi 17.000 son poquitos, pero dentro de todo, lo único que yo veo aquí es que es flotante y quizás lo podríamos hacer entero, ¿no es cierto? Ujú, Pero como ya es un número, yo podría decir, oye, voy a tomar, solo para conocer desde dónde va, ¿no? Year of release. Y aquí es donde empieza a ser interesante el describe, ¿no? Porque ya, como ya empecé a ver los datos, ya puedo entrar columna por columna a estudiar, a verles un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, fíjense que con esto yo ya sé qué cosas me dice este describe. Como estamos hablando de años, el promedio no me dice mucho, ¿no es cierto? El promedio ujú, no me aporta mucho porque finalmente, sí, chévere. En promedio tengo juegos que salieron en el 2006, de acuerdo, pero lo más interesante es saber el rango de los años que están en este dataset, ¿no? De 1998 a 2016, porque alguien se puede estar preguntando, algún jugador así compulsivo y que le gusten mucho videojuegos, dicen, oye, pero no está el PlayStation 5 ni el Xbox X o el Xbox S, que son las últimas, o sea, las últimas generaciones de plataformas. Y yo dice, sí, pues porque los años van hasta el 2016, entonces hasta ahí nomás llegamos, ¿ya? Y de 1980 en adelante, que es por lo general cuando empezaron a aparecer videojuegos a nivel de plataformas, porque antes, si saben cómo se jugaba antes, los videojuegos, En las no, ya no maquinitas. llego tanto. en los arcades, ¿no es cierto? La gente iba a los arcades a jugar, ¿ya? En las grandes máquinas, el Pac-Man, que jugaban así, ¿no? ¿Ya? Chévere, entonces, listo, vamos viendo el año de lanzamiento, va bastante bien. ¿Qué más? Tenemos el género. Es bueno conocer el género y vamos a usar la misma idea que tenemos aquí. Es un texto del tipo de juego. Le voy a quitar este solamente. Aquí me interesa ver el género, ¿no? Ya. Entonces, estos son los tipos de juegos que hay en este dataset. Tenemos juegos de acción, juegos de deportes, juegos de miscelánea, o sea que es de todo un poco. Juegos de rol, shooters, que son, si alguien no sabe, son los que se disparan, ¿no? Para disparar. Ya tenemos de aventura, de carreras, juegos de plataforma, tenemos juegos de simulación, juegos de peleas, juegos de estrategia, juegos de rompecabezas. Esos son los tipos de juegos en general que existen. ¿Ya? Sí. ¿Listo? Ujú, Chévere. Entonces vamos viendo más exploración de estratas. Las ventas, igual que el caso del año, como es un valor numérico, ¿no es cierto? Como son valores numéricos las ventas, vamos a darles una pequeña mirada con el describe, ¿ya? No me voy a meter, no voy a hacer de todos, pero hagamos de solamente para darnos una idea, veamos las ventas de Norteamérica. No creo que escribí bien en EA Sales, cómo estaba creo que con minúsculas, sales, con NA ese. Sales, exacto, con minúsculas. Chévere. Y qué bueno que me equivoqué porque quiero que se dan cuenta la dificultad que tiene no tener todo con el snake case en los nombres de las Ujú. columnas, porque tengo que ir consultando cómo era que se llamaba la columna y dónde estaban las mayúsculas, dónde estaban las minúsculas y eso genera un problema. ¿Ya? Entonces tenemos los datos que, o sea, las ventas en promedio es de $263.000 en Norteamérica, ¿sí?
Tenemos tenemos su desviación estándar de 0,81, un rango entre 0 y 41 millones de dólares. Imagínense un juego que vendió en Norteamérica 41 millones de dólares solo en una plataforma, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, y fíjense que la mediana es 0,08, lo cual me indica de entrada, solo viendo esto, que seguramente estamos hablando de alguno, o sea, que estamos viendo que seguramente hay valores atípicos, ¿no? Si se dan cuenta, Sí. fíjense, o sea, en general me dice, oye, la gran mayoría de los datos está entre 0 y 0,24, pero tenemos un máximo de 41 millones de dólares, o sea, es una brutalidad, ¿no? Entonces ya voy conociendo un poquito más los datos. Hagamos lo mismo con el Critic Score, ¿no es cierto? Entonces hagamos lo mismo con el Critic Score. Entonces vamos con el Critic Score, ¿ya? Entonces ahí tenemos el Critic Score. Entonces, si ustedes ven eso y yo les pregunto a cualquiera de ustedes, oye, ¿de cuánto a cuánto le califican los críticos? ¿Cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo que un crítico podría calificar en general un videojuego? De 13,98. Y en general, o sea, si yo te pregunto, 13 Pero, son números raros, ¿no? 10, Pero 10 a 100. lo más probable es que de 0 a 100, ¿no? O sea, solo que a ninguno le ponen menos de 10. Es medio lógico, ¿no? En general calificas como un porcentaje, dices 98% de calificación, ¿cierto? Pero sí, esa es la idea. Entonces, fíjense, en promedio se les califica con 69 a los juegos, sobre 100 puntos parece. Nadie le pone 100 puntos a ningún juego, ningún crítico, pero bastante cerca, ¿ya? Fíjense que no hay tanto sesgo como vemos acá, por ejemplo, en las ventas de Estados Unidos. No parece que hay tantos valores atípicos. Aquí, de hecho, no hay tantos valores atípicos porque seguramente, y de hecho es así, los valores están entre 0 y 100, entonces no te puedes alejar más del 100. Es menos probable que haya valores atípicos. Y hagamos lo mismo con el user score. ¿Y qué pasó ahí? Ah, porque está en object en lugar de Está como in. object, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense que al estar como object me genera un problema. O sea, la lógica, y yo viéndole así, debería, perdón, viéndole aquí, debería ser un número, pero no lo es, está como texto. Cosa que si no estábamos haciendo este diagnóstico no nos íbamos a percatar, y cuando hubiéramos querido calcularle a algo con esto nos hubiera generado un problema. Entonces está como texto. ¿Y por qué está como texto? Veamos Mm, los valores únicos que tiene esta columna. Veamos los unique values, ¿ya? Para ver qué valores tiene. Ya tiene valores perdidos, ta, 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 ta. ¿Y ven por ahí algún problema? El Algo TV, raro. TVD, el texto. El TBD, al momento de que alguien pues, le puso por ahí TBD, que por si acaso quiere decir to be defined, o sea, falta definirlo, o sea, es como un valor perdido. En vez de dejarlo vacío, decidió aportar su granito de arena, que después nos complicó a nosotros la existencia, y le puso TBD. ¿Y eso Y cambia toda es la configuración de la columna? exacto, porque Python no toma riesgos. Python Mm, dice, oye, el menor riesgo es decir que esto es string. Porque si le pongo como número, no va a cargarse esta columna, porque TBD no es un número. ujú, Entonces, nos va a tocar limpiar esto, ¿no? De alguna forma, para que esto sirva. ¿Listo? ujú. Y veamos el rating. Esa es la última columna que nos queda. Veamos de igualito que esto, porque creo que más fácil salía volver a escribirlo. Pero bueno, veamos el rating. Ya. Ah, perdón, antes de hacer esto, este es un score.
Independiente de eso, viendo los valores únicos que aparecen por aquí, ¿de cuánto a cuánto parece que va el rating de los usuarios? De 1 a 10. De 0 a 10, ¿no? ¿De 1 a 10 o de 0 a 10, De 0 a no? 10. Así, Ujú. sí, pero va hasta el 10, ¿no es cierto? Ujú. Y este va hasta el 100, pero se los podría homologar, ¿no es cierto? Y Sí. quedaría mejor, porque si sale aquí 5, esto es equivalente a 50, ¿cierto? Ujú. Y sería más fácil comparar incluso. ¿Ya? Entonces, son cosas importantes que uno tiene que ir viendo en este diagnóstico inicial, ¿ya? Y veamos el rating, solo para conocer un poquito sobre los ratings. Y aquí están los famosos ratings de los juegos. Ya, entonces, miren todos estos ratings. Tenemos E, T, M, E10 Plus, EC, K, A, RP, AO. ¿Sí saben qué significan estos? No. No, La T es de todos. Ajá, no, no sé. ¿Qué cosa? La T es de todos. No, Ese es casi, de casi. Piensen en inglés, piensen en inglés. Teen, Mature, no me acuerdo cuál era de nosotros. Ah, ok. El team es porque es multijugador, tal vez. O la M será de No, no multijugador, es Team. multiplayer. Teen de adolescente, ¿no? Teen de adolescentes, Ah, son juegos team. para adolescentes, teens. Mm, E es de everyone, juegos para Ah, todo el público, es el equivalente a todo público de las películas. M es de mature, son juegos de terror, digamos, juegos que no están, es el equivalente al R, ¿no? La calificación R de las películas, el M. El E10 Plus es everyone mayores a 10 sí. años, ¿cierto? El Ujú. EC, ¿qué creen que es? Este es un poco más difícil. Mm, Es el Early Childhood, es para bebés, para niños muy pequeños. Ya son juegos para niños muy, muy pequeños. El KA quiere decir Kids and Adults. Era la forma antigua en que se ponía antes de que exista el E, se mm. ponían K-A. RP quiere decir pending, rating pending, está pendiente de calificación. Ok. Y AO, ¿qué creen que quiere decir? Les doy una pista. Adultos. En películas su Adults only. equivalente es el XXX. ¿Les Ujú. suena? Adults Only. Adults only. Perfecto. Adults only. ¿Ya? Entonces, los juegos, las películas y la música, por lo general, tienen estos ratings. ¿Sí saben por qué? Esto es un poco de historia, de historia contemporánea. No. ¿No saben por qué? No, la demandas que verdad pudieron no. haber surgido en algún Porque se los momento. pueden vender. Y les recomiendo que investiguen sobre sobre esto porque es una historia muy entretenida. Bueno, yo Porque Suena como por sabía, términos legales, ¿no? Obviamente. nada, es para algo más burdo, digamos. yo sabía que desde que inició Mortal Kombat, el juego de Mortal Kombat era muy sangriento y lo vendían para niños y se Ajá. quejaron y empezaron a hacer este tipo de clasificaciones. Pero o sea, sí, eso detonó en los videojuegos, pero está asociado mucho con lo que pasaba también con la música y las películas. Porque antes las películas no tenían. O sea, si tú veis una película en los años 70 daba lo mismo. Pero todo más, o sea, toda la historia, Mortal Kombat es el detonante a nivel de los juegos, eso sí es verdad. Pero toda la historia que está detrás durante los años 80 es muy entretenida porque evidencia mucho de cómo es la mente humana y las psicosis humanas y que las psicosis que se generan por atrás, ¿no? Bueno, ya platícanos. No, no, es que investiguen, investiguenlo, búsquenlo en YouTube, busquen la historia es súper entretenida, porque todo parte de que, por ejemplo, en la música, todo parte de que la gente creía que la música rock era diabólica, Satánica. ¿ya?
Y de hecho pasan muchas cosas muy interesantes porque incluso rockeros muy famosos tuvieron que comparecer en el Senado de Estados Unidos. Mm, Y incluso, incluso están grabadas las comparecencias y son bastante entretenidas. Las comparecencias de eso. Hay mucho trauma de muchos suicidios y de todas estas cosas. Está muy vinculado con todos los temas que hubo también, lamentablemente, de las masacres en los colegios. Hay muchas mm. cosas detrás. O sea, todo se mezcló para que empiecen a aparecer estas cosas. No, pero ahí está documentales, es una historia es bien entretenida porque involucra, de repente si a la gente le gusta mucho el rock y ese tipo de música, es súper interesante ver cómo tus rockeros favoritos tenían que ir al Senado, así internados para comparecer y todo cómo explicaban y cómo se defendían de que su música no tiene nada que No, ver con, satánica. no tiene nada que ver con eso, es más bien otra cosa. Y los senadores decían, no, es que su canción habla sobre el suicidio, la muerte y no sé qué. Y otros decían, no habla sobre eso, habla sobre que me iba a operar al día siguiente y estaba asustado. Es muy, es hasta gracioso en algunos puntos. Y en los juegos era igual, porque la gente que hacía los juegos decía, yo no hago los juegos pensando en hacerle daño a nadie, yo hago los juegos y más bien es responsabilidad de usted como padre de familia no comprarle juegos a su hijo, o sea, no, o sea, acompañarle a su hijo y no dejarle solo 12 horas del día jugando juegos de video, sino más bien que haga otras cosas. Uy, Entonces, sí, pero antes no se usaba, ¿no? claro, hay muchas cosas ahí, pero bueno, Que los que la Nintendo. entonces, pero bueno, todo esto, fíjense que revisar los datos también nos ayuda a conversar un poco de la industria y nos hace entender un poco más la industria. Y es todo lo que le hemos dicho, es toda esta primera etapa del entendimiento del negocio de los datos, súper útil, ¿ya? Y ya sabemos, además, una vez hecho todo este diagnóstico, y que podríamos seguir haciéndolo, pero tampoco quiero pasarnos solo haciendo diagnóstico, podemos definir una serie de cosas que podría ser útil hacer. Podemos definir un plan de trabajo para procesar los datos y después analizarlos. Entonces, yo ya tengo definido una serie de cosas porque quiero hacer varias cositas por aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo ya les voy a poner aquí algunas cositas. Entonces, a ver, quiero cambiar los nombres de las columnas de Snake Case, porque eso nos va a ahorrar mucho la vida. En la columna name, que si hay unos valores perdidos, además, quiero estandarizar todos los nombres, porque si bien no hicimos ningún value counts, pero créanme que hay muchísimos juegos, porque tenemos datos desde los años 80 y hay muchísimos videojuegos. Allá, hay más videojuegos que películas, así que háganse la idea. Pero yo quiero estandarizar los nombres de todos los juegos para que todos estén igualitos, porque hay tantos que prefiero dejarlos limpiecitos. Entonces voy a poner todos los nombres en mayúscula y que no existan espacios no deseados, esos los típicos espacios al inicio y al final de los textos que pueden haber, y quitar los signos de pausa, puntos, comas, dos puntos y comas. Quiero dejarles bastante limpiecitos a los nombres por si acaso los necesiten, ¿sí? Y así además practicar con ustedes varias de las funciones que han ido aprendiendo hasta ahora. Luego quiero imputar los casos perdidos por not defined, que vamos a ver que aquí no sé si se dieron cuenta, pero hay dos valores perdidos, así que vamos a imputar esos valores perdidos por un not defined. Podríamos igual borrarlos si queremos, pero para practicar vamos a imputar valores perdidos ahí por not defined. ¿Ok? En la columna platform quiero hacer tres cosas. Quiero, no sé si se dieron cuenta, pero hay muchas plataformas, ¿cierto? Hay un montón de consolas que han salido y diferentes versiones. PlayStation 1, 2, 3, 4 y de hecho ya hay hasta el 5 actualmente, ya mismo sale 6. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es agrupar las opciones existentes en tipologías. ¿A qué me refiero? Puede ser interesante para después hacer el análisis, decir, oye,
todos los PlayStation les voy a meter en un solo grupo. Voy a crear una columna que me diga todas las consolas que son PlayStation. Voy a crearme otra columna, todos los que sean Nintendo. Voy a crear otra columna, todos los que sean Xbox. Porque puede ser más interesante analizarlos así, porque tengo muchas consolas. Entonces, si yo les digo, oye, ¿cuánto vende cada consola? Claro, podrías hacerlo, pero incluso graficando esto, son muchísimas, ¿se dan cuenta? O sea, estamos hablando de 30 consolas que hay aquí. Quizás si los agrupo puede ser más interesante estudiar. Entonces puedo decir, oye, ¿cuánto ha vendido PlayStation? ¿Cuánto ha vendido Xbox? Sí, por eso voy a hacer esto de aquí. ¿Ya? Aquí. Solo eso iba a hacer ahí. Ya. En la columna año de lanzamiento voy a quitar los valores perdidos, o sea, voy a eliminar esas filas, porque son poquitas. No sé si se acuerdan, pero eran 400 creo, de 17.000. No es absolutamente nada. Entonces las voy a quitar. Y aquí me falta una cosa importante que es voy a transformar la columna a entero, porque es un año, los años son enteros. En la columna de género voy a imputar los casos perdidos por not defined. Son pocos también. No sé, me acuerdo cuántos eran, pero son poquitos, son alrededor de... Son dos, así que voy a poner not defined, ¿ya? Y listo, nada más. En la columna de user score voy a sustituir ese famoso TBD que me estaba ahí molestando por un valor perdido numérico. O sea, voy a quitar ese TBD porque nos estaba ocasionando el problema de que no podíamos verlo como número, ¿no es cierto? Y una vez hecho eso, voy a transformar a tipo numérico floats, ¿sí? Y dado que quisiera estandarizar, porque soy obsesivo compulsivo y tenía el Critic Score en base 100 y este en base 10, quiero llevarles a los dos en base 100, ¿ya? Entonces voy a multiplicar por 10 el User Score, de forma que también ya me quede en base 100, ¿sí? Luego, la columna rating. La columna rating, como yo, como quiero, como queremos ser, aclarar un poquito esta situación, voy a cambiar las opciones existentes por otros valores que den una interpretación más semántica a los datos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Voy a hacerle más entendible a esta columna de forma que en vez de que me diga diga everyone o everyone, porque es eso. T que diga teens, para que se entienda mejor. M que diga mature, porque eso significa. Y va a ser mucho más fácil cuando esté analizando verlo así, ¿no es cierto? Y generar un gráfico que me salga con esos nombres en vez de que me salga ETM, porque solo póngase a pensar en lo siguiente. Supongamos que yo presento este gráfico y muestro cualquier cosa, el promedio de ventas por rating, cualquier cosa. Voy a hacer un gráfico muy bonito de barras, no sé qué. Y si yo lo muestro así, ¿cuál va a ser la primera pregunta que me va a hacer la persona que vea ese gráfico? ¿Me va a preguntar algo relacionado con la información o me va a preguntar qué significa T? ¿Qué significa T? Es esperable que te pregunte eso, pero eso es una pregunta que no, o sea, o sea, es una pregunta que te la podrías ahorrar, ¿no es cierto? Por eso quizás es útil generarlo, cambiarles esos nombres a algo más semántico, sabiendo, ya que sabemos qué son, ¿no es cierto? Luego, fíjense que tenía las ventas, ¿no es cierto? De Norteamérica, Japón, Europa y otros países. Voy a adicionar una columna nueva que se llama Total Sales, donde voy a sumar las tres columnas, ya para tener también el valor total de las ventas. Y siempre bueno, voy a revisar y eliminar duplicados en caso que exista. ¿Listo? Fíjense que Listo. todo lo que hemos visto aquí tiene razón de ser en función del diagnóstico. Tiene razón de ser en el sentido de que, oye, viendo el diagnóstico, hace sentido que ustedes digan, oye, yo quisiera hacer algo más perfecto.
háganlo. No quiero decir que esto sea la solución perfecta, adecuada, única. No, si ustedes pues dicen, oye, yo no estoy tan de acuerdo en hacer esto, ok, no lo hagas, ¿ya? Pero no sé si se dan cuenta, y quiero que se den cuenta en lo siguiente. Ahorita cuando ustedes hagan el Sprint 6 van a darse cuenta de que muchas de estas cosas les piden expresamente, dicen, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y no les explican por qué van a hacerlo, simplemente les dicen como ejercicio, hagan esto, ¿ya? O sea, sustituyan TBD por un valor perdido numérico, eso les van a decir, pero yo quería hacer, o sea, mostrarles primero el diagnóstico para que ya entiendan por qué se los van a pedir. ¿Sí? Y fíjense que además ustedes mismos se dan cuenta, y en estricto rigor no necesitaban que nadie les diga que había que eliminar el TBD, porque como ustedes ya hicieron el diagnóstico, saben que ese TBD es un problema y que hay que hacer algo con respecto a eso. Entonces, en estricto rigor, ni siquiera hubieran necesitado leer las indicaciones de las instrucciones del Sprint 6. ¿Sí me entienden eso? Sí. Y ahí está el valor del diagnóstico inicial, porque en la vida real, cuando ustedes ya trabajen en esto, nadie les va a decir esas instrucciones. Son ustedes solitos los que van a tener que armar sus propias instrucciones, su propio plan de trabajo. Y eso es lo que le hace importante al diagnóstico inicial. En el proyecto 5 justamente por eso me gustó, que te dice como, haz tu diagnóstico y tú dale como los cambios que Ujú. creas pertinentes a las columnas y Eh, todo. Ujú. Exactamente. Y poco a poco ya casi no les van a decir nada, solo les van a decir, este es el problema, suerte. O sea, hazlo tú, porque así funciona. A mí me llega mi jefe, mi jefa, más que nada, un cliente, me dice, oye, hay que hacer esto. Necesitamos esto para esto. Ok, ese es el problema. Ya no me dicen nada más, me dicen, me muestras algo en mañana, 3 días, lo que sea. Pero yo tengo que empezar a armarme estas cosas, ¿no? Evidentemente, como si estoy en la empresa, que yo ya trabajo muchísimos años, ya no necesariamente hago un diagnóstico inicial, porque ya me sé los datos de mi empresa, me los sé de memoria. Entonces, no necesito diagnosticar nada porque ya en mi cabeza está todo. Y ya he ido agregando cosas, dimensiones, columnas, todas las tablas que necesito, entonces ya está. Pero eso me ha tomado años ir haciendo, y entonces yo inmediatamente ya armo mi plan de trabajo. Ok, chévere. Entonces, ya teniendo eso, ahora sí puedo pasar a hacer la limpieza de los datos. ¿Ah? Donde voy a hacer básicamente todo lo que me he planteado hacer aquí. Entonces, vamos a poner los nombres de las columnas, vamos a ponerles en este formato Snake Case, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Ya, veamos, solo para recordar y no estar subiendo, cómo estaban, DF Games, perdón, DF Games, cómo estaban las columnas de actualmente. ¿Ya? Están así, los nombres de las columnas, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Chévere, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para cambiar esto? Lower. Necesitamos eh, usar seguramente una función tipo lower, porque ujú, espacios no hay, entonces no ujú, necesitamos hacer nada respecto a los espacios. El único problema son las mayúsculas que hay por ahí. Entonces nosotros podríamos decir, oye, las columnas, quiero tomar el nombre de la columna, era así, nombre.lower, ponerle en minúscula para cada nombre en ujú. dfgames.columns, ¿cierto? Sí, 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 sí. chévere. Sí. Entonces, es lo único que necesito. Si necesitara reemplazar espacios, podría aquí adicionarle un replace, ¿no es cierto? Replace, donde le digo, oye, reemplázame los espacios por esto, ¿no? No lo pongo porque no lo necesito. ¿Ah? Y veamos cómo me quedaron los DF Games.
Veamos simplemente un head así rápidamente para ver cómo me quedaron los nombres. Chéveres, listo. Ya están todos los nombres en formato Snakecase, ¿cierto? No sé si les pasa a ustedes, pero en nuestro diagnóstico ya casi en nuestra cabeza está, ya no sabemos de memoria los nombres de las columnas, prácticamente. Ya como que se quedaron guardados, entonces ya sabemos cómo se llaman las columnas y podemos trabajar más rápido. También el diagnóstico inicial nos ayuda a eso, ¿no? Ok, vamos ahora con la... sí, ya, vamos ahora con la columna names. A la columna names lo que dijimos es, vamos a poner todos los nombres en mayúsculas y eliminar espacios potencialmente no deseados y quitar los símbolos de pausa para que no nos estorben, ¿ya? Entonces, vamos a hacer varias cosas. Primero pongamos todo en mayúsculas. Mayúsculas. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, df games names, name, perdón, name, va a ser igual a df games name. ¿Y cómo les pongo en mayúscula? Con upper. Con upper, ¿no? Pero como tenemos que tener cuidado porque acuérdense que esto es una columna y el upper es específico para textos, entonces le adicionamos un punto str punto upper. Entonces decimos, oye, trátalo como string y ahí se aplica el upper. Chévere. Listo. De una vez, quitemos espacios no deseados. Perdón, Juan, una pregunta. Ujú. Aquí en esta línea de código no utilizaste un for para, porque pues al ejecutarlo en una columna, pues agarra todos los rangos y los modifica. Pero en Ujú. la parte de los títulos de las columnas anteriormente Ujú. no hay una línea de código similar sin utilizar un bucle. No, ahí sí te toca utilizar bucle, Ah, ok, porque esto no es una columna, esto es una propiedad de la tabla. Si te das cuenta, por eso ni siquiera tiene paréntesis, no está con corchetes, nada. Una propiedad. Entonces ahí no puedo utilizar esta estructura. Esta estructura está diseñada para las columnas. ok, ok, va, ¿Listo? gracias. Sí. Chévere. Listo, pongamos, quitamos espacios no deseados. ¿Cómo se quitaban los espacios no deseados en los textos? ¿Se acuerdan la función? Split. Strip. Perfecto. Así de simple. ¿Qué más queríamos hacer? Vamos a quitar los signos de pausa. Puntos, puntos y comas, comas. ¿Con qué función se quitaban esos en los Con textos? replace. Con replace. Perfecto. Entonces, fíjense que estamos repasando todo lo que hemos aprendido ahora. Entonces voy a reemplazar los dos puntos por nada. Voy a reemplazar los puntos y comas por nada. Voy a reemplazar los puntos por nada y voy a reemplazar las comas por nada. ¿Ok? Ujú. ¿Listo? Y estamos. Veamos, hagamos simplemente igual que antes, un games. Ahora usemos un sample para ver unos 20 juegos, a ver cómo nos quedó esto. Ahí están los nombres, ¿no? Entonces, se ven más limpios. No sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos yo como soy bien compulsivo, a mí me parece que se ven más limpios. Está como más ordenada la tabla, eso me da paz mental, porque Mm, no quisiera arriesgarme a toparme después con algo inesperado, si es que quiero ver un juego en específico. Ya sé que todos están en mayúsculas, que no hay ningún signo de puntuación, que no hay espacios raros. Sé cómo están escritos en general los juegos. ¿Sí? sí, me pasa igual. Chévere. Chévere. O sea, yo creo que cuando uno se vuelve analista, uno se vuelve bien temático en esas cosas. Porque ya la experiencia le ha dado muchos problemas de no hacerlo. Entonces uno se vuelve súper temático.
Pero bueno, la otra cosa que íbamos a hacer era identificar y sustituir los valores perdidos por not defined, ¿cierto? Entonces, porque si ustedes se acuerdan, de fgames.info, había dos valores perdidos, ¿no es cierto? Entonces, veamos cuáles son esos valores perdidos. Parece. Entonces, pongámosle así para que así podemos nosotros identificar los valores perdidos. Ah, perdón. DFGames, donde DFGames name se ha perdido. Y aquí están. Son dos juegos de 1993 del Génesis que están perdidos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a ponerle. eh, ya los hemos identificado. Entonces aquí vamos a poner identificar valores perdidos, ¿cierto? Y adicionalmente vamos a reemplazar estos valores perdidos por not defined. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reemplazamos valores perdidos? ¿Cuál es la función que debemos tener en cuenta? Filna. Filna. Filenea. Entonces, se dan cuenta que son, en general, ya son bastante hábiles con esto. O sea, el arte, una vez si uno tiene claro el plan de trabajo y ha dado ese tiempo, y ya es, el problema surge de acordarse cuál era la endemoniada función, ¿no es cierto? El Ah, endemoniado sí. método. Ese es el gran problema que nos queda ahorita, porque ya tenemos claro nuestro camino. Y en el peor de los casos, ya tiene claro el camino, uno puede, aquí es donde ya uno puede decir, oye, como no me acuerdo la endemoniada función, ahí sí le puedo preguntar a ChatGPT. Porque puede ser que me olvide, o sea, y está bien olvidar si saben muchas funciones y una persona tiende a olvidarse de algunas cosas. Ya, pero ya tienen claro el camino, ya tienen claro la lógica, el concepto de lo que tienen que hacer. Porque cuando no lo usan bien, y me ha pasado, de repente me aparecen unos códigos donde yo les digo, oye, Mari, explícame tu código. No es que Mari lo haya hecho, pero estoy tomando el ejemplo. Y Mari dice, no tengo idea, porque copié de ChatGPT. Digo, pero no tiene sentido. Ahorita, como ya sabemos que lo que queríamos era reemplazar un valor perdido, ya, pues yo te digo, explícame esto, me dices, oye, estoy reemplazando el valor perdido. Y está listo, o sea, ya está. No tienes que explicarme más. Lo tienes claro en tu cabeza. Y así es como tienen que pensar. Listo, entonces ya, ahí está reemplazado y eh, veamos con un info, si es que ya se reemplazó ese valor perdido. Perfecto. Listo. Y nada más. Y incluso no sé si se dan cuenta, pero uno avanza mucho más rápido en el procesamiento, ¿no? Porque ya sabe qué tiene que ir haciendo, ¿no? La columna platform. Ahora nos toca la columna platform. Entonces, en la columna platform yo dije que iba a crear una nueva, iba a generar una agrupación, ¿no? Con las opciones existentes, de forma que, por ejemplo, todos los Nintendo estén en una columna que diga Nintendo, todas las plataformas del grupo PlayStation me digan PlayStation y así, ¿ya? Porque se va a ver Sí. mucho mejor. ¿Y por qué hacía eso? Porque tenía un montón de plataformas, tenemos datos de 1980. Entonces, aquí esa suele ser a veces la pregunta más difícil. ¿Qué función nos podría ayudar para crear una nueva columna que considere la plataforma y en función del valor que tenga esa otra columna, la columna platform, tome una decisión? ¿A quién se le ocurre? Play. Una ¿Quién lo dijo? ¿Quién pivot lo dijo? table, ¿no? No, 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 porque yo no Group by, quiero, group by. no, no quiero, o sea, no, ojo, cuidado, no quiero ahorita hacer ningún tipo de agregación. Quiero crear una nueva columna que me genere, que me categorice las diferentes plataformas. Con y sin. No.
una función muy poderosa. Apple. Con Apply, ¿no es el group cierto? by. Ah, apply. Con el apply. El group by me va a modificar, me va a cambiar completamente la tabla. Yo no quiero ahorita cambiar la tabla, yo quiero crear una nueva columna. Ya, entonces aquí uso el apply. Aquí tengo que usar el apply. Pero para usar el apply yo tengo que definir una función, ¿no es cierto? Que quiero aplicar. Y aquí está la función. Entonces, como yo sé que no quieren escribir esto, les voy a poner en el chat. Ahí está, porque ya me di el trabajito. Entonces, tanto 3DS, DS, GB, GBA, GC, N64, NES, SNES, Wii, Wii U, todos son Nintendo. Ok. ¿Ya? Ujú. PC, PCFX son computadoras, PCs. PS, PS2, PS3, PS4, PSP, PSB son PlayStation. Ex- Estos son los Xbox y todo lo demás es otro tipo de plataforma. ¿Ok? Entonces, esta es la función que vamos a aplicar para ayudar a crear esta nueva columna. Entonces, le voy a llamar a a esta nueva columna Platform Group y voy a decirle, tómame la columna Platform y aplica la función grupo plataforma. ¿Ok? Y veamos solo la cabecera, a ver si es que hice. Ah, no corrí la función. Pues no sabe de qué estoy hablando. Ya, y ahí sí. Y aquí se creó Ujú. la columna. Entonces, quiero que se den cuenta por qué me va a ser útil esta columna. Porque antes yo había hecho el DF Games, ¿no es cierto? Platform, punto value counts, ¿no es cierto? Y tenía 31 opciones, ¿cierto? Lo cual me iba a complicar la existencia de cualquier tipo de análisis porque iba siempre a tener 31 opciones. Si yo quería graficar esto, tenía que graficar 31 posibilidades. Pero yo iba a crear este grupo, se Sí, facilita un sintetiza montón el todo. análisis. Y como siempre digo, y me ahorro la pregunta de que me digan, oye, ¿qué es GBA? Que es una pregunta innecesaria, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo decir, oye, Nintendo en general, de ahí, obvio, si es que tú quieres ir por plataforma, no he borrado la columna platform, o sea, la columna platform sigue existiendo. Entonces, supongamos que a mí me interesa solo explorar Nintendo. Ok, filtro solo los Nintendo y ya me dedico a ver por plataforma. Entonces ya voy haciendo un análisis mucho más escalonado después. Pero no analizo 31 cosas de golpe que me van a confundir, sino que después yo ya solo filtro Nintendo o PlayStation, cualquiera que quiera analizar, y voy haciendo un análisis mucho más escalonado. Es lo que, no sé si han escuchado el término, voy haciendo el drill down de los datos. No sé si han lo escuchado, pero seguramente algún rato lo escuchan. Es como que voy entrando a diferentes niveles, a diferentes capas. ¿Ok? Ok. Chévere. No necesitaba hacer nada más en asociado a la columna platform, así que puedo proseguir. Entonces ahora me voy a la columna Year of Release. ¿Cierto? Ya. En la columna Year of Release lo que quería hacer era primero perdón, eliminar los valores perdidos, es lo que dije que iba a hacer, considerando que eran pocos. Y además porque o sea, imputar aquí no tiene ningún sentido, porque no va a tener sentido decir, oye, voy a poner ni siquiera pensar en decir, voy a poner el promedio del año. No tiene ningún sentido hacer eso. Son pocos valores, entonces quitarlos no me van a afectar los grandes resultados que se obtengan. Y ustedes ya son expertos, entonces ustedes saben que si yo tengo muchos datos y así quite unos pocos, no altera eso porque hay un teorema muy poderoso que me sustenta esa decisión.
Sí saben, ¿no es cierto? Es que son ya expertos estadísticos. Mm, No, yo no sé. no. No saben. El, ¿Cuál es el teorema? el de límites, no sé qué cosa. Ese teorema. Ese teorema. ¿Ya? Ajá. Ese teorema bien bonito, ¿no es cierto? Que dice que, oye, si tienes muchos datos, vas por buen camino, ¿cierto? Porque las distribuciones, todas las inferencias y análisis estadísticos que hagas, al fin y al cabo van a tener bastante consistencia con la información total, independiente de que quites unos cuantos. Ya, entonces los voy a quitar. Ya, entonces voy a eliminar los valores perdidos. Entonces simplemente veamos DF Games, Year of Release. Quiero ver cuántos teníamos, pero is NA, solo por modificar un poquito, voy a ponerle is null porque al final me da lo mismo. Tenía 269 valores perdidos, de hecho, en Year of Release. Casi nada. Entre 17.000 esto no es nada, ¿no? ¿Cierto? No llega ni al 5%, ni cerca. ¿Ya? Entonces, borremos. ¿Cómo borramos? ¿Cómo podemos borrar esto? Un Dropna, ¿no? Dropna. Perfecto. Ya. Eliminar valores perdidos. Entonces, bueno, así ya los identifiqué. Eh, ya, de gana hice esto ya. Aquí voy a identificar valores perdidos, que era lo que había hecho acá. Está, ya. Ahora sí. Eliminar valores perdidos. Entonces, vamos a eliminar los valores perdidos. Entonces dice DF Games, ahora va a ser DF Games punto drop NA, ¿cierto? Y le especifico aquí, ¿no? Year of Release. ¿Ah? ¿Ok? ¿Listo? Antes Ujú. de correr esto, solo quiero mostrarles cómo lo que dice el teorema del límite central. ¿Ya? Entonces, solo aquí lo voy a hacer. Quiero un describe, ¿no es cierto? Y le voy a poner con un redondeo porque no quiero tanto decimal. Ya, lo tenemos ahí. Voy a poner como print para que sea un poco más grande y que se fijen que no hemos hecho nada grave. Ya, aquí está el describe. Ya, voy a eliminar los valores perdidos en Year of Release y voy a volver a hacer el describe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el promedio antes de eliminar los valores perdidos? 2006.48. O sea, bueno, más rápido. ¿Cambia algo esto con esto? No, no cambió nada. Ya. Pero ni siquiera el Entonces, count, o sea, sí los elimina. s- buena pregunta. Volvemos a correr. Tienes razón. Eso sí debería haber cambiado. Capaz, ya creo que ejecuté esto antes. Vamos, perdón, perdón. Puede ser. Corre todo desde arriba. Ya, hasta ahí. Ya, ahora sí. Entonces, 16.000 y... Ah, vaya, ya no había valores perdidos, entonces. En algún lugar Sabemos borré que valores perdidos. no. 16.000. ¿Y por qué no me están saliendo los valores perdidos? Dame un segundo, no los borré. 16.000, hasta aquí estaba todo chévere. Ta, 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 ta. Ah, no, 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 pero está bien, está bien, está bien. Ya. Pero yo me estoy equivocando. Ajá, info. Chévere, chévere. Solo déjenme confirmar mi hipótesis porque acá arriba estaba, ¿no? NA Sales. Aquí está. Lo que pasa es que, y mi ejemplo no iba a hacer sentido lo que les iba a mostrar. No me hagan caso en lo que les iba a mostrar, porque el conteo no te considera los valores perdidos. Entonces, evidentemente, esto y esto va a ser igual. El describe no considera valores perdidos. Ujú. Solo déjeme ver, quizás.
include all. Creo que por aquí puede ser la idea, que es lo que queríamos ver. Vamos a ver si es que hay... No, esa no me ayuda con el include all. O pongamos... Ah, no, es que esto es otra cosa. No, no. Es que aquí ya no me está considerando errores perdidos, entonces no tiene gracia este ejemplo. Olvídense de esto. Ah, y este también le voy a borrar. Y listo, ya. Solo borramos valores perdidos. Me quedan 16.446 registros. Y estamos. Entonces, fíjense que el único problema de valores perdidos que me queda es estos de aquí, que en sí no son un problema, ¿no es cierto? Ujú. Porque o sea, tiene lógica que haya valores perdidos aquí. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Luego, bueno, preguntas hasta ahí. No. Bueno, no. Solo que the year of release todavía sigue en float. Ay, muchas gracias, nos faltó eso. Bien. Y cambiar a tipo íntegro, ¿no es cierto? Entero. Entero. Perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces esto ya, ¿qué función utilizamos aquí? ¿Cómo As cambio el type. tipo as type? Perfecto. Year of release, as type, int, ¿cierto? Y veamos con el info. Ahí sí. ¿Y dónde escribí mal algo? ¿Qué error me salió? Can convert non-finite values. ¿Y dónde hay not-finite values? Estaba bastante bien. Esto. Hasta ahí vamos bien. Year of release. A ver. Yo creo que en todas esas cosas ya me hice bolas. Vamos a correr hasta aquí. Y ahora sí. Ya. Alguna cosa ya le hice tonteras, pero ya está listo. Ya. Íntegra. Convertirlo. Ya. Íntegra. Listo. Ujú. Chévere. Ya. Buenas, ahora sí, la columna género. ¿Qué íbamos a hacer con la columna género? ¿Se acuerdan? No, pero lo tienes anotado arriba. Lo tengo anotado, perfecto. Entonces, ¿qué iba a hacer la columna género? Vamos a imputar los casos perdidos por not defined, ¿ya? Que eran poquitos. Eran dos, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, igual que antes, primero identifiquemos para identificar los valores perdidos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. dfgames, donde dfgames, general, sea, perdón, igual a isNA, ¿cierto? Y están aquí, ¿no? De hecho, coinciden con los que no tenían nombre, Ujú. ¿sí? Listo. Entonces vamos a imputar, son solo dos casos. Ah, También, por ejemplo, hubiera sido muy válido. Ustedes digan, oye, pero ¿por qué hacemos tanto lío? Si borramos 200, podríamos borrar también dos. Dos. Ujú, claro. Y yo les digo, tienen toda la razón. Pero son Pero los únicos dos que son de Jen, ¿no? sí, pero además, o sea, y todo, y las dos cosas son válidas, pero más que nada quiero que simplemente es mi disclaimer. De hecho, yo los hubiera borrado también, pero más que nada quiero, si se dan cuenta, estoy queriendo repasar muchas funciones que podrían utilizar, ¿no? El fill NA, drop, porque si digo, oye, hagan todo drop NA, ya no hay mucha gracia, no hay mucho repaso. Entonces, sepan comprender mi intención didáctica Tu también. método. Ujú. ¿Ya? Pero sí, sí, ustedes pueden decir, oye, pero borrémoslos. Y yo digo, sí, de acuerdo. Pero comprendan mis ganas de repasar las distintas funciones. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a decirle, ya habíamos hecho, ¿no? dfgames, genre es igual a dfgames igual genre punto fill na.
y le vamos a poner not defined. ¿Ok? ¿Listo? Y creo que le había dicho que les íbamos a poner, le íbamos a poner así, not defined. Sí. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Y hagamos el info solo para ver si es que ya no nos queda. Ahí va y estos son errores La míos. F mayúscula. Gracias a eso. Ya. Ahí está, ya no tenemos ya prácticamente ningún valor perdido, solo estos de aquí. ¿Ya? ¿Listo? Ujú. Entonces vamos ahora con la siguiente columna. La columna User Score. Ya, entonces en la columna User Score, lo primero que íbamos a hacer era deshacernos de ese problema del TBD, del To Be Defined, que estaba haciendo que esta columna, que por lógica debería ser un numérica, no puede hacerlo. Entonces le vamos primero a cambiar a TBD para que sea un valor perdido, numérico. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? DF Games, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Y le voy a decir lo siguiente, punto lock, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiero decirle, oye, encuéntrame todas aquellas filas donde DF Games User Score sea igual a TBD, que son el problema, y a la columna User Score, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ponle igual a un valor perdido numérico. Esta es la forma de definir un valor perdido numérico. Perdido numérico, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué me falta? Por valor perdido numérico. ¿Ok? Una vez hecho eso, listo, ¿no? Sí. User score, punto log. Ay, perdón, aquí hice una tontera. Igual nomás eso. Ya, no sé por qué me sale la columna. Ya, igual nomás. ¿Ok? Ahí ya arreglé un gran problema, el TBD que me estaba estorbando. Ya no existe el TBD. De hecho, si ustedes hacen lo que estábamos haciendo antes, el user score, y vemos los uniques, ¿sí? Ya no hay TBD porque los acabo de reemplazar por valor perdido, por none, not a number. ¿Listo? Sí, listo. Entonces ya corregimos ese problema y ahora ya puedo cambiar el tipo de variable a numérico. ¿Sí? Esto porque habíamos identificado previamente que era ese texto puntualmente, ¿no? Pero en una Exacto. base de datos más grande en donde hayan más datos, tenemos que hacer Ujú, como una búsqueda más exhaustiva de qué tipo de textos hay y depurarlo ujú. uno a uno. Exacto. Y es laterísimo. Y, es, Ok, y hay que ir así como vieja escuela, ¿no? Vas viendo así, línea por línea, dónde puede estar el problema. ok. Y créeme que pasa. Créeme que pasa bastante. Imagino. ¿Ya? Por eso cuando uno es analista, se pone muy exigente con los administradores de los datos, que son las personas que te proveen de los datos, porque dices, oye, asegúrate de que no suelan haber estos problemas, porque si no me toca un trabajito bastante tedioso. Sí, yo ya me hubiera puesto bien punk. ¿Por qué dejaron que un usuario metiera un valor Sí. en texto si es un valor numérico? Pero bueno. No, sí, o sea, y está bien, o sea, de hecho hay todo un área de trabajo que se llama crear la gobernanza de los datos y las políticas de calidad de datos. Y, y es eso, tú defines como, o sea, tus criterios de analista de políticas es que, oye, o sea, cada columna tiene que estar asegurado como un tipo tienen un tipo de dato específico y no puedes escribir lo que te dé la gana y esas cosas se definen. Ujú. Incluso hay empresas que se dedican a definir políticas de gobernanza y hay un montón de cosas que pueden pasar.
Pero bueno, entonces ya podemos transformarlo. Entonces DF Games User Score va a ser ahora, y ya sabemos la función, ¿no es cierto? Ya lo usamos. ¿Cómo era? As type. As type. Y le vamos a decir que sea un flotante, ¿cierto? Y veamos el info. Y perfecto. Ya es flotante, ya está bien. Y ahora lo que me queda es que íbamos a hacer aquí era estandarizar multiplicando por 10 para hacerlo comparable con el Critic Score, ¿no? Para que todo esté en base 100. Y esto ya es facilito. ¿Cómo hago esto? Quiero multiplicar por 10 de esta columna, todos los valores de esta columna. Pues nada, es la columna por 10 tal cual, ¿no? Tal cual. Fácil, ¿cierto? Por 10. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahorita ya es comparable. Entonces, yo podría decirle, oye, DF Games, y quiero solo tomar el Critic Score. ¿Estoy escribiendo bien? Sí. Critic Score y el User Score y hacerle un describe. Igual redondeémosle a dos decimales. Y son comparables, así sin tener que pensar, Ya puedes sacar ¿cierto? la correlación, ¿no? Podrías, Sí, bueno, y sí del tiene otro lado sentido. también podrías sacar la correlación, pero de entrada ya es Ajá. comparable y hace sentido. Entonces, yo te podría hacer la pregunta y, oye, ¿quién es más generoso en su calificación? Los usuarios. ¿Los Suárez. usuarios o los críticos? Por lo menos a nivel de promedio, los usuarios. Ahora habría que aplicar alguna prueba de hipótesis de esas medias, ¿no es cierto? Pero ya de entrada visualmente ya son comparables, porque están en las mismas órdenes de magnitud. Y eso es bueno. ¿Cuál de las dos es más variable? ¿Cuál tiene mayor variabilidad? ¿Cuál más Los usuarios dispersión? también. La de los usuarios. Los usuarios. ¿Hace sentido eso? Sí, Sí. porque como son ¿Por menos qué? expertos, digamos, pues van a lo mejor por gustos o por cualquier cosa, van a dar su calificación y va a ser más variada. Subjetivo, En ¿no? cambio, el que se dedica a eso, pues va a tener una descripción más, bueno, una calificación más igual, más parecida, porque toman, supongo, los mismos criterios. Perfecto. Una persona así, una persona incluso podría decir, oye, pero va más allá de eso. Los críticos son pagados por las empresas, por las grandes corporaciones, ¿no es cierto? Por PlayStation, por Nintendo, y hace que les califiquen igual, en general, todos. Entonces, por eso hay menos dispersión. Y también es válido, porque de hecho así pasa. No sé si saben que así funciona esta industria, las industrias del entretenimiento. Ya, pero sí, perfecto. Pero al fin y al cabo ya es comparable. Por eso es importante hacer esto. ¿Ya? ¿Dónde se aplica para chambear? Sinceramente no lo sé porque... Bueno, ahora puedes volverte crítico de lo que quieras si tienes una red social y suficientes seguidores, En ¿no? TikTok. Ahora, que seas un buen crítico es diferente a que seas un crítico como muchos de los críticos que hay. Pero, pero confío en tus capacidades para criticar algo. Un crítico nada más. Profesionalismo. Genial. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ya estamos hasta ahí. Y lo único que nos quedaba, bueno, nos quedaron unas cuantas cosas más, pero ya está, bueno, y ya no teníamos nada más que hacer en User Score. Acuérdense, no íbamos a hacer nada con los valores perdidos, porque los valores perdidos también así, no hay que hacerles nada al respecto. Entonces ahora nos vamos con la columna de rating, la última columna que nos quedaba. Y en la columna de rating íbamos a ponerle un nombre más semántico, ¿no es cierto? Un nombre Más más agradable, descriptivo, ¿no? más descriptivo, más fácil de hacer. Entonces, si queremos, dado el valor que tome esa columna, dado el valor que tenga esa columna, ponerle un nombre más descriptivo, ¿qué función tenemos que utilizar?
Pues un replace pero en bucle. Un bucle, Oh, ¿no? no, con un diccionario, ¿no? Ah, Más bien el replay. ¿No? Ah, pues sí. más fácil, háganse la idea. Oye, yo tengo que darle como entrada esas letritas, E, T, lo que sea. Esa es mi entrada. Tengo que hacerle algo y transformar E en everyone, Con T en rename. teens. No, tengo que usar una Una función. Y si función. tengo que usar una función, ¿qué función tengo que usar dentro de pandas? ¿Cómo aplico una función? Con API nuevamente. Apply. Con apply. Entonces, usen ese criterio. Si ustedes se dan cuenta de que tienen que aplicar una función para hacer algo, ahí es cuando entra el método apply, porque eso quiere decir, de hecho. Entonces, nuevamente, como su nombre es muy grande, como la función es muy grande, aquí está la función. Entonces, si es E o KA, le voy a decir everyone. Si es T, es teen, si es M es mature, si es D 10 más va a ser everyone 10 years plus, si es de C es early childhood, si es de RP pending, si es AO adults only, y todos los demás les voy a poner pending, porque están pendientes evidentemente de Eh, clasificación. con el replace y el diccionario no se podría. No, no funcionaría. Con el replace y el diccionario, es que el replace y el diccionario te permite cambiar o columnas, o nombres de columnas, o nombres de filas, no No valores, el valor de las no el celdas. valor. Ok, Ok, ok. Sí, entonces ok. buena idea, pero ahora ya sabes, ¿no? El replace te sirve para cambiar los headers, digamos, no el valor en sí. Ok, Chévere. Pero la idea conceptual es la misma de lo que tú estabas. Y eso es lo importante, ya tienes, esa es la misma idea conceptual, la misma lógica. Ok. Chévere. Entonces, evidentemente asumo que no van a querer escribir esto a mano, así que les voy a pasar en el chat también para que lo tengan. Ahí está. Yo tengo Y una duda. claro. Esa función, por ejemplo, o una función parecida, Ujú. también funcionaría con valores numéricos. O sea, aquí funciona porque Claro, es. ¿Sí? claro. Ah, ok. Funciona, o sea, cuando tú tienes que usar una función puede devolverte cualquier cosa, si- siempre y cuando tú la definas bien. Puede ser número, da lo mismo. ¿Ya? Va, ok. Va, va. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos a crear, bueno, vamos a cambiar, ah, cambiar columna rating. ¿Ya? Entonces va a ser DF Games, el rating, ¿cierto? Va a ser igual a DF Games, el mismo rating, pero aplicada la función rat set. ¿Listo? Entonces corremos la función para que me entienda y veamos simplemente ahora DF Games, el rating, ¿sí? Y hagamos el value counts para ver si es que es más comprensible. Y se ve mejor, ¿no? O sea, es más fácil de entender. Y ya nadie me va a preguntar qué significa AO y tener que ponerme nervioso porque significa, seguramente es un juego pornográfico, ¿cierto? Ya, se entiende. Yo no tengo que estarme preocupando de eso. Y seguramente japonés, ¿verdad? No, sinceramente no que me he puesto a ver cuál es este, pero debe estar asociado a eso. Pero ya está más limpio la tabla, hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Ok? sí. Chévere. ¿Qué nos queda aquí? Básicamente, ya tenemos hasta ahí todo bien. Vamos ahora a crear columna total sales, que es la suma de todas las Yo ventas tengo una duda. dale, dale. Ujú, Si no mal recuerdo, cuando vimos los ratings arriba, antes de ujú, cambiar los nombres, la que ujú. tenía más era Everyone, porque ahorita ya no. Porque fíjate que todos los valores perdidos les puse pending, Ah, ok, sí, ya entendí. porque están pendientes, al fin y al cabo, ¿sí o no? Sí, No tienen rating, o sea, de está pendiente clasificación. ponerle rating, está pendiente ponerle rating. Y no me afecta porque es texto, entonces
a diferencia del user score, que también podría ponerle pending, pero ahí la embarro porque le estoy metiendo un texto en un número. Aquí no me afecta. Ah, mm, ok. Chévere. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, vamos para allá. Ok, entonces crear columna total sales, simplemente para tener una columna adicional. Entonces, como aquí la podemos crear de muchísimas formas, ¿cierto? Voy a llamar total sales, que va a sumar las columnas de las ventas de cada país. Entonces, lo puedo hacer de muchísimas formas. Yo lo voy a hacer de esta forma, que es una posibilidad, ¿cierto? Entonces le digo DF Games, NA Sales, más DF Games. JP Sales, más DF Games, EU Sales, ¿cierto? Más DF Games, perdón, punto Other Sales. Así de simple. ¿Ok? Y listo. Aquí podría hacerle un describe simplemente para conocer un poquito sobre ay, DF Games, Total Sales. Ya, chévere. Entonces tenemos en promedio a nivel mundial un juego en una consola vende $536,000, ¿cierto? Hay bastante dispersión al parecer, ¿cierto? Seguramente si yo hago la distribución de esta variable vamos a tener un sesgo hacia la derecha porque hay juegos que son recontra exitosos, ¿ya? Y listo, ahí está. Y me queda solamente dar tratamiento a los duplicados. Ahí. ¿Listo? Entonces, demos de tratamiento a los duplicados. Entonces, ¿cómo detectamos duplicados? Puntos duplicated, ¿no? Identificar duplicados. Perfecto. Entonces, vamos a decirle, oye, muéstrame el data frame siempre que ay, perdón, así nomás, data frame games sea duplicated, ¿cierto? O sea, no hay valores duplicados, ¿no es cierto? Sí. Chévere. Ahora, analicemos con cuidado. ¿Qué pasa si yo digo, oye, ¿existen duplicados de nombre? ¿Qué creen ustedes? No deberían. Ja. Full. ¿Tiene sentido? Porque es Mm, como el mismo juego, pero diferente versión, ¿no? O sea, versión. tiene el Call of Duty Diferente Ghost. plataforma, ¿no es cierto? Ujú. Puede estar en diferente plataforma. Entonces, digamos, oye, agreguemos esto, ¿cierto? Así, ya. ¡Pum! Siguen habiendo valores perdidos. O sea, perdón, duplicados. ¿Les hace sentido que existan dos Need for Speed de la misma? O sea, eso quiere decir que existen dos Need for Speed Most En- Wanted en Xbox 360. no. ¿No? O sea, no. Es que se lanzó primero para Xbox y luego lo volvieron a Ajá. lanzar, pero para PC, ¿no? Sí, pero eso es Ajá. otra cosa. No, Pero no, esa es no, otra no fila. se confundan. Esto es otra. O sea, esto quiere decir que hay otra fila en algún lado que dice Need for Speed PC. Pero eso es correcto, ¿no? Porque a fin de cuentas, Ujú. aunque sea el mismo juego, se está jugando en diferente plataforma. No, 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 no. Estamos viendo duplicados que tienen el mismo juego y la misma plataforma. Ah, Porque estoy viendo duplicados a nivel de las dos variables. ¿Les hace Pues sentido?
tendríamos que contarlos, ¿no? Con esas dos columnas. Fíjense, vamos a ponerle DF Games, solo para ir explorando y curioseando, ¿no? Vamos a hacer un query, ¿ya? Vamos a ver el primer caso. Yo quiero del name sea igual a Need Need for for Speed Most Wanted, ¿no es cierto? Speed Most Wanted, ¿no es cierto? And, aquí me falta otro igual, ¿no? And plat- platform sea igual a X360. Esa es la primera fila, solamente. ¿Va? Y cierro. ¿Ah? Ahí están los dos casos. Tiene diferente todo lo demás. Bueno, año de Sí, o lanzamiento. sea, es que, pero que solo estaba viendo estos como duplicados. O sea, Ujú. tengo dos Need for Speed que salieron en la consola de Xbox 360. ¿Hace sentido eso? ¿O en efecto esto es un duplicado? Pues tienen años de lanzamiento diferentes. Y, Diferentes ventas. y ahí está. ¿Y te hace sentido eso? ¿Es posible en el Sí, mundo puede real? ser Sí, un que fuera remaster. una remaster. Un Una remaster, un remasterización. deluxe o un Entonces, algo así. perfecto. Agreguémosle entonces el year of release. ¿Cierto? Ya solo me quedan dos duplicados. Bueno, del yen ya sabemos por qué. Este era porque básicamente eran los datos que no conocíamos, que eran esos dos casos, y nos queda el Maiden de la NFL, que es el de fútbol americano, de EA Sports, que también está, que está duplicado el nombre, la plataforma y el año de Mm, lanzamiento. Ahí sí ya Es no me fa- hace ese sentido. sí no suena. Ajá. Ese ya parece que sí es problemático, ¿no? Porque no hace sentido, nada más. O sea, entonces... Eliminemos estos dos, que son los duplicados. ¿Les parece? Pero fíjense, quiero que se den cuenta del análisis que hicimos, porque los duplicados, si bien en general hay que borrarlos, porque son duplicados, dicen en general son errores, pero no sean mecánicos, analicen con el contexto de los datos que están viendo. O sea, sí, puede que no haya duplicados en filas completas, pero pónganse a pensar columna por columna, con detenimiento, a ver si quizás no deberían haber duplicados de subconjuntos como tal. ¿Listo? ¿Sí? Sí, Sí, Ujú. sí, sí, sí. O sea, al fin y al cabo siempre la misma idea. Piensen como humanos, piensen con criterio, con juicio. Esto, por eso es que nunca les reemplazará una inteligencia artificial. ¿Sí se dan cuenta? Pues por eso cuando la gente dice que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, uno dice, no, porque yo pienso. La inteligencia artificial, así lo diga, no piensa. ¿Cierto? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo eliminamos duplicados? Rob duplicates. Drop duplicates, pero yo aquí le especifico un subconjunto de columnas, que son las que quiero que tome en cuenta, que son las que en mi análisis juicioso les tome en cuenta. ¿Sí? Entonces, listo. Tengo un dataset hermoso y listo. Donde sí hay valores perdidos aquí, pero esos valores perdidos tienen una razón de ser, ¿cierto? El resto está completo. Me he dado el tiempo de entender los datos y les aseguro que van a salir de esta sesión más expertos en videojuegos que antes. Juan, yo tengo una duda. El ¿Cierto? aspecto del subset, Ujú. digo, a lo mejor es una duda muy simple, pero ¿te funcionan todas las, vaya, funciones así de que fila o algo así, para que nada más se centre en esas columnas? Ajá, exacto. Ok, va.
Chévere. Listo. Hoy día vamos a quedar ahí. Miren, hemos invertido una sesión entera en dejar los datos perfectamente limpios, ¿no es cierto? Así que es un buen trabajo, es un día de trabajo donde podemos irnos tranquilos a descansar. Chévere, preguntas. Mm. No, creo que no. Hemos repasado funciones, hemos repasado bastantes métodos de pandas, pero con juicio de analista. Quiero que se empiecen a sentir analistas, ya siéntanse analistas y se dan cuenta de que, no sé si lo están viendo, no es tan importante, o sea, perdón, la programación no es el centro del tema, esto es una herramienta. Lo importante es todas estas conversaciones, todo lo que conversamos, eso es lo que se vuelve importante, eso es trabajar como analista. Y es lo que más se disfruta, la verdad. Es más divertido, además, porque discutes, conoces de sectores, puede que, o sea, puede que a mí me gustan mucho los videojuegos, entonces yo sé bastante de videojuegos, entonces yo los puedo, yo sé mucho y yo disfruto con este dataset porque digo, ah, ve qué chévere el Call of Duty. ¿Cuánto se ha vendido? El Fallout, ¿cuánto se ha vendido? Juan, Entonces, yo te tengo una duda. ¿Hay analistas de datos en el tema, o sea, en el ámbito más bien como deportivo? Ah, muchísimos, Sí. muchísimos. Cuando estás viendo un partido y ves todos esos datos y estadísticas que están saliendo, pues todo eso sí, lo hacen analistas. justo, Todos los equipos, todos los equipos de ajá. fútbol, o sea, todo el deporte profesional actualmente tiene Analistas. análisis y ciencia de datos. Sí, Pero y aún basado en esos datos entrenan específicamente a los jugadores, ven falencias, exactamente, ven fortalezas. muchísimo, O incluso muchísimo. esos datos terminan en En plataformas de apuestas, ¿no? en los Sí. fantasies. No solo en plataformas de apuestas, hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer análisis de datos a nivel deportivo. Hay una muy famosa aquí en Oh, Ecuador hay una bien famosa aquí en Ecuador que aunque no lo crean, con todas las utilidades que ha hecho, tiene comprados dos equipos grandes en Brasil. Mm. Y es que pueden vender esos resultados al periodismo, eh, Al mismo al... equipo de fútbol y Qué mejoran heavy. el rendimiento de su equipo. El departamento que se encarga de buscar nuevos talentos y todo esto, pues también deben estarse nutriendo de esos datos. Sí, o sea, sí, o sea, porque siempre hay una lógica en el mundo y es que no sé si han escuchado esa frase de que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. O sea, si tú quieres tomarte algo en serio, quieres mejorarlo, pero para mejorarlo tienes que controlarlo y para controlarlo tienes que medirlo y para medirlo evidentemente necesitas datos. Vas a poner esa frase, pero citarás la persona que... No, yo no lo te dije, por si cito, te acaso. cito. No, yo no lo dije, eso lo dijo una persona, no me acuerdo el nombre, pero es el pionero de la administración de empresas moderna. No me acuerdo el nombre de la... Por ahí La lo voy a tengo anotado. buscar, la voy a buscar. Ya, pero sí, o sea, pero citándola a esa persona, porque es una frase bien famosa. Chévere, listo, a ver, ¿qué se llevan de esta sesión? Pues un muy Aparte de buen que, refresh, Sí, que chévere, entre más se va practicando, cada vez se va, como que nos vamos familiarizando más con ese tipo de cosas. Al principio a lo mejor algo como que bueno, al menos yo me perdía más. Y ujú, actualmente como que, a pesar de que no me acuerdo de alguna función o eso, ya todo me va haciendo más sentido. sí, chévere. Es, igual. es como que estamos reprogramando nuestros cerebros, ¿no? Y eso es importante, y está bien, en el buen sentido de la palabra. ¿Ya? Y está bien. Por eso les digo, no se estresen si no se acuerdan las funciones, porque lo más importante es definir esas lógicas, esos planes de trabajo. Ya después de recordarse las funciones, ya hay cheat sheets, hay foros, hay Copilot, Gemini, lo que sea, que me puede ayudar a acordarme el nombre, pero lo importante es la lógica, eso es lo que más hay que trabajar.
ir, sí, y poco a poco las funciones, muchos de ustedes se acuerdan, ya se empiezan a acordar las funciones, ya se las tienen medias impregnadas en la cabeza. Porque créanme que estas van a usar toda su vida ya de aquí en adelante, ¿no? No, por lo menos todo el tiempo que quieran seguir siendo analistas científicos de datos. Entonces van a estar en su cabeza todo el tiempo. ¿Listo? Sí. Listo. Buenísimo, chévere. La próxima semana yo no voy a darles la sesión, ¿ya? ¿Qué? No, ¿por Porque, qué? porque me voy de ¿Por? vacaciones. Ah, Porque me voy de vacaciones. ok, Porque ok. voy a tomar unos días de vacaciones. Pero ya estoy coordinando para que alguien me reemplace. O sea, sí va a haber la sesión, pero no conmigo. ¿Ok? Ok. Va que va. ¿Listo? Disfruta tus Eh, vacaciones, Juan. muchas Sí. gracias. Y Yo Entonces, tengo una duda, déjanos en pero es buenas más manos. bien es más bien de tiempos de la ujú, plataforma. ¿ya? Ahorita estamos, ya se supone, deberíamos estar trabajando en el módulo, en el Sprint 6, ¿no? En el No, proyecto. no ¿No? deberías. En el No. Ah, 5. Debería estar terminando el 5. ok. Yo me adelanté a mostrarles ya un poco del Sprint 6 porque al fin y al cabo es un análisis estadístico de datos, lo mismo. Sí, Entonces prefiero meterles dos casos porque lo que pasa es que para el Sprint 6 tienes una sola semana, que es la siguiente. Y de ahí tienes de ahí una semana de descanso que también muchas personas la usan para seguir haciendo el Sprint 6 ok. como tal. Esa Pero era mi yo, pregunta, justo que había un bloque de una semana que no es había libre. nada. Ujú. Claro, entonces yo prefiero darles dos casos dos casos en 4 semanas, en vez de meterles un caso en 3 semanas y después ir corriendo con ideas muy Con sueltas de el este. proyecto. Ok, ok, de acuerdo. Entonces, que al final seguimos viendo eso. Estamos ahorita, esto es el fundamento de todo analista de datos, o sea, saber, entender sus datos. Sí, de aquí ya viene toda el análisis estadístico, ¿no? De aquí, lo que va a pasar es que los siguientes dos sprints, después del sprint 6 del sprint 7 y 8 especialmente, son sprints donde un poquito empezamos a ver herramientas complementarias a Python. Ujú, Vamos a diversificarnos un poquito, a ver cómo sacarle más provecho a nuestra computadora, ¿ya? ok, Y vamos a sí. ver las cosas chéveres que podemos hacer con Oye, eso. Juan, Entonces, sí. hablando de eso, ¿crees que nos podrías apoyar mandando algún enlace o algo, una infografía, lo que sea, de cómo poder instalar bien Visual Studio, Visual Studio? No te Con... estreses por eso, porque el sprint 7 tienes todo un manual de Ah, instalación. ok, ok, Porque a partir del sprint 7 ya se van a olvidar del colaboratorio y todos van a tener esto. Ok, ok, ya. ok. Y vamos a ver todas las cosas interesantes que podemos hacer con esto, ¿Ese es con un esta software herramienta. gratuito? Es gratuito. Visual Todo, Studio, sí. todo lo que te pida yo, la plataforma instalar o desinstalar es gratuito, es open source. Ok, Que no te preocupes por perfecto. eso, porque de hecho yo no he pagado nada durante años. Desde hace más de 10 años nunca he pagado nada, porque todas las herramientas funcionan ahora open source. O sea, todas las herramientas buenas. Así que no te preocupes por eso. ¿Ya? Va. Pero ya van a ver que migramos 100% a esto, porque de hecho esta es la herramienta profesional de trabajo. O sea, si ustedes van a una empresa y ven a los equipos de análisis de datos en general de tecnologías, van a ver que todos tienen abierto uno de estos Sí, o algo parecido. Pero todos tienen abierto uno de estos. Así que justo el Sprint 7 esta es una herramienta complementaria y vamos a ver otras herramientas complementarias vinculadas a eso. En el Sprint 8 vamos a ver un lenguaje que es muy complementario para un analista, que es SQL. Y a partir de ahí, en el Sprint 9 ya empezamos a ver análisis avanzados, análisis SQL estadísticos avanzados. es de lo que más piden, ¿verdad? Cuando trabajas sí. de analista. Sí, pero verás, yo te voy a ser muy franco en eso. Si tú ves que te ponen como primer requisito que sepas SQL para ser analista, no Pasa. vayas a ese trabajo. Ah, ok. Porque Va.
El analista de datos tiene que saber SQL, pero no a un nivel de experto, porque el SQL es el lenguaje para administrar bases de datos y tú no eres un administrador de bases de datos, sino que tú eres un analista de datos. Ok. Ok, va. Entonces, está bien que te pidan que sepas algo de SQL, está muy bien, pero si te ponen, oye, tienes que ser experto de años de SQL, ese trabajo, eso quiere decir, o sea, eso quiere decir que la persona que está poniendo eso no tiene idea que es ser analista de datos. Que te van Sí. a explotar por algo que ni te toca, ¿no? No te van a explotar, o sea, de entrada No vas a seguramente ser no vas a analista. pasar porque te van a pedir unas cosas de especialidad de SQL que uno no maneja y que no debería saberlo. Y van a ponerte a decir, oye, y constrúyeme estas tablas, estas vistas, intégrame con estas herramientas. ¿Qué es lo que hace un administrador de bases de datos? Y tú no eres un administrador de bases de datos. Ok, va. O sea, por ejemplo, mi equipo de ciencia de datos, yo tengo un administrador de bases de datos, que es una persona especialista en manejar data warehouse, data lakes, y él es básicamente el proveedor de mi equipo de analistas de datos. Él es el provee los datos. Entonces, evidentemente tienen que tener, o sea, los analistas tienen que saber algo de SQL para tener algo en común, Ujú. pero, pero de ahí es un mundo aparte ser administrador de bases de datos. Es el equivalente a que te digan que tienes que saber desarrollar aplicaciones para celulares como analista de datos. Ok, O perfecto. sea, Va. chévere si lo sabes, pero eso no es ser analista de datos, es ser desarrollador de apps. Es otra cosa. Sí, totalmente. Ok. ¿Listo? Chévere. Oye, Ok. Juan, Dale, última, dale, dale. ahorita que lo mencionas, es que es muy específico. Ujú, Yo me metí a esto porque yo soy más de SQL y pensé que era ujú. como complementario. Pero ahorita que lo Es dices, complementario. O sea, sí es no sé, complementario. Sí es ya ya me complementario. salió Créeme la que es duda. complementario. No, no, o sea, es complementario. Lo que digo es que tú no deberías ser experto en SQL para buscar un trabajo de ciencia de datos o de análisis de datos. Tienes que saber SQL. Ok. ¿Ya? Ahora, si tú además sabes mucho SQL, genial. O sea, tienes integrados, o sea, tienes más capacidad de trabajar más transversalmente y eso está muy bien. ¿Ya? Pero si por ejemplo, Jorge, que va a aprender recién SQL, busca un trabajo y le dice, oye, tienes que tener 20 años de experiencia en SQL, por decir. No, eso quiere decir que no tiene muy claro qué es saber hacer análisis de datos, porque en los servers, en cualquier tipo de sistema de administración de bases de datos, no haces análisis de datos como tal, no generas al nivel de profundo, o sea, ya vamos a ver los análisis más profundos. Obviamente sí puedes hacer un promedio, eso es obvio, pero tú no puedes hacer un A/B testing, por ejemplo, que es lo que vamos a aprender a hacer. Ok, Es ok. imposible. O sea, a ver, sí podrías hacerlo, pero Pero hay que aprender cómo. es muy complicado hacerlo en SQL porque no está pensado en SQL para hacer ese tipo de análisis. Ok, Pero de ahí está muy bien que sepas hacerlo. Y si lo sabes y si eres más experto, genial, genial. Así como es muy bueno saber, o sea, el otro ejemplo que les dije, si es que tú sabes hacer aplicaciones para celular, fabuloso, te va a dar un plus brutal, pues, también. ok. ¿Listo? Muchas gracias, Juan. Chévere. Listo, entonces, nos vemos seguramente en 2 semanas. Bueno, no, de hecho nos vemos en 3 semanas, porque de ahí le tienen las 100 semanas de descanso, así que no tenemos sesión. Pero bueno, cualquier cosa me escribe, bueno, escriben en los canales, yo estoy atento siempre a los canales y igual si necesitan sesiones uno a uno, evidentemente la próxima semana, a partir del martes no voy a estar, así que no van a haber espacios, pero si necesitan alguno de los espacios que tengo disponibles, con gusto. Y de ahí no se olviden el resto de canales de comunicación y sigan avanzando. Va muy bien. Muchas Muchas Dis- gracias. gracias, Juan. Muchas gracias. Disfruta tus vacaciones, Juan. Sí, No. pásenla bien. Apaga el celular. Estás de vacaciones. Imagínate. Todos Necesitas quisiéramos por lo eso. menos una semana de desconexión sanamente. Bueno, bueno. Gracias. Cuídense y Gracias. que les vaya bien. Buenas noches, hasta luego. Buenas Cuídense noches. mucho. Buenas noches.
Nos vemos, bye, buenas noches.